Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Iniciamos esta mañana un estudio sobre la ley de Dios, uno de los pilares fundamentales, de los fundamentos de nuestra fe. En general, el mundo cristiano ha sido engañado con dos grandes engaños. No estoy hablando ahora del resto del mundo, no cristiano, de las demás religiones paganas, sino de los que nos llamamos cristianos. Hay dos grandes ramas del cristianismo. Uno es el catolicismo romano y el otro es el protestantismo. En el catolicismo romano, el diablo ha engañado a millones de personas a lo largo de la historia, enseñándoles una ley que no es la misma ley que Dios dio. Es una ley cambiada, una ley trastocada. El católico no dice que la ley fue abolida. Al contrario, más bien se va hacia el otro extremo y a decir que la salvación se gana por hacer lo que Dios manda, por las obras. Ese es un extremo y ese extremo se llama justamente legalismo. Legalismo es usar la ley de Dios como medio de salvación. Pero tristemente, en el mundo católico, Satanás ha engañado a las personas dándoles una ley que fue cambiada por el hombre. Es más, la misma doctrina católica enseña que por encima de la palabra de Dios y por encima de la ley de Dios está lo que enseña el Papa y está lo que enseñan los concilios de la Iglesia y está la tradición que la Iglesia ha seguido por cientos y cientos de años. Dicen creer en la Biblia, pero hay quien la interprete. Dicen creer en la ley de Dios, pero hay quien la modernice. Y por cierto, el Papa Francisco está hablando últimamente de volver a escribir los 10 mandamientos. Esto salió en las noticias no hace mucho. De volver a cambiar los 10 mandamientos. La Iglesia Católica cambió, alteró la ley de Dios. Y claro, eso estaba profetizado en las profecías de Daniel, hablando de ese poder que se iba a creer igual a Dios y que se iba a adorar, se iba a hacer adorar como si fuera Dios. Ese poder que iba a perseguir a los santos del Altísimo. También dice que se iba a creer con el derecho, iba a pensar en que podía cambiar los tiempos y la ley, y se cumplió. Y así el poder romano, el cuerno pequeño, altera la ley de Dios. Quita de la santa ley de Dios que fue escrita por el mismo dedo de Dios el segundo mandamiento, el que habla de las imágenes, y altera el cuarto mandamiento que dice acuérdate del día de sábado para santificarlo. Lo cambia y pone santificar las fiestas.
Y luego, como quitaron el segundo mandamiento, y les quedaron 9 de los 10, pero todo el mundo sabe que los 10 mandamientos no son 9. El decálogo quiere decir 10 leyes. Entonces tomaron el 10º mandamiento, que es el que habla contra la codicia, y dividieron ese mandamiento en 2 para que les quede el número 10 de los 10 mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos o los bienes de tu prójimo. Así que decía que al mundo católico el diablo lo engañó con una ley alterada, una ley cambiada. Pero al mundo cristiano, al mundo protestante, podríamos decir todos los que no son católicos, que no se sujetan a Roma, los tiene engañados con otro engaño fatal. Y ese engaño es: no hace falta guardar ninguna ley, porque ya Cristo la guardó por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo. Y como ya Él vivió una vida perfecta de obediencia, y Él guardó todos los mandamientos, Él los guardó por nosotros. Y por lo tanto yo no tengo que guardarlos. El mundo protestante enseña que todos somos pecadores, y eso es cierto. Que todos estamos condenados por nuestro pecado, y eso es cierto. Enseña que Cristo murió por nuestros pecados, y eso también es cierto. Pero donde viene el error es: Cristo no solamente murió para pagar la deuda de nuestro pecado, sino que su muerte canceló la ley. Cuando lo que la Biblia dice es que Cristo canceló la deuda de la ley, lo que debíamos, nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Pero el mundo evangélico dice que lo que fue clavado en la cruz fue la ley de Dios. Y fíjense cómo esto funciona. Esta mañana, y ahora estamos hablando del mundo cristiano evangélico, la ley de Dios ya se acabó. La ley de Dios ya pasó. Estamos bajo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es una nueva manera que Dios tiene de lidiar con el ser humano. Antes Dios exigía que se cumpliera la ley. Pero como Dios vio que nadie la cumplía, ahora Dios cambió de método. Y dice: bueno, ya no les voy a exigir que guarden la ley porque no la pueden guardar. Ahora la salvación es creyendo en Cristo. Un gran engaño. Un engaño fatal. Siempre la salvación fue por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde que entró el pecado en el mundo, Adán y Eva fueron perdonados gracias a que un cordero tomó el lugar de ellos y murió. Y con el cuero, con la piel de ese cordero, se hizo manta para cubrir su pecado. Era un símbolo hasta que viniera la promesa de que la salvación y el perdón de los pecados se lograba por una víctima inocente que iba a morir en nuestro lugar. Eso es desde el jardín del Edén, desde Adán. No hay dos medios de salvación, hay uno solo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay perdón y salvación. La ley nunca fue dada, como vimos esta mañana, para ser medio de salvación. Y ese es el craso error del mundo evangélico. Pretender y aseverar de que antes la gente se salvaba por guardar la ley, pero que ahora nos salvamos por la fe en Cristo. Mentira.
Mentira directa. Nadie puede ser justificado por guardar la ley. El apóstol San Pablo en Romanos, en el capítulo 3 y en el versículo 10, Romanos 3:10, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 20. Ya que, bueno, podemos leer el 19 también, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice, lo que la ley dice y lo que la ley hace es condenarnos a todos, porque la ley nos muestra que somos pecadores. El versículo 9 que acabamos de leer dice, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Pero esa expresión bajo la ley quiere decir los que están condenados por la ley. Estar bajo la ley es estar condenado por esa ley. Cuando una persona le cae la ley encima, ahora está bajo la ley, está pagando por la transgresión a la ley. Cuando un malhechor es aprehendido y es metido en la cárcel, decimos, está bajo la ley. La ley le está haciendo pagar lo que debe. Entonces, todo lo que la ley dice al que está bajo la ley del pecado, lo dice, versículo 9. Sabemos que todo lo que la ley lo dice a los que están bajo la ley, es decir, acusados por la ley porque la han transgredido, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que no hay uno que sea justo. Y la ley lo único que hace es, sos pecador, pecaste, cometiste adulterio, mataste, robaste, mentiste, eres transgresor de la ley. Pero la ley no tiene el poder para salvarte, ni para perdonarte, ni para quitarte la condena. La ley solamente te puede decir que eres pecador, pero no te puede quitar el pecado, porque el pecado no se puede quitar guardando la ley. ¿Cómo dice el versículo 20? ¿Cómo dice el 20? Porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Así que no hay un solo ser humano, desde Adán hasta el último que viva en este planeta, que pueda ser justificado por guardar la ley. Ni uno. Porque por la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. La ley me dice lo que es bueno y lo que es malo, pero la ley no tiene poder para salvarme. El mundo evangélico ha comprado el error del diablo de que ya Cristo guardó la ley y que Él murió para pagar no solo el pecado, sino también para poner fin a la ley, para abolirla.
Si Dios pudiera abolir la ley, entonces no hacía falta que Cristo muriera. ¿Para qué iba a morir Cristo? Simplemente Dios anulaba la ley y ya nadie tiene pecado. Entonces no se necesita un Salvador. Pero justamente porque hay pecado, se necesita un Salvador. Y ese es el Salvador que tú y yo creemos, Cristo Jesús. Y Él murió para pagar la deuda del ser humano contra la ley de Dios. Entonces la ley nunca tuvo el propósito de salvar a nadie. No fue dada como medio de salvación. Y ahí es donde viene la confusión en el mundo evangélico. Bueno, si no nos salvamos por la ley, sino por la gracia, y la gracia quiere decir el don, el regalo inmerecido del perdón que Dios nos da, pues entonces sigamos pecando, porque total Dios nos perdona de gratis, ya Él pagó la deuda. Y San Pablo dice que no. Romanos capítulo 6 y versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a seguir pecando, porque total, como somos perdonados por gracia, y la gracia es un regalo de Dios que no lo merecemos. Él nos perdona porque ya alguien pagó la deuda por nosotros. Entonces ya como Cristo la pagó, pues sigamos pecando. Pero ¿qué dice San Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 2. En ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Eso no quiere decir que porque somos perdonados por gracia podemos seguir pecando. ¿Y qué es pecado? El Nuevo Testamento nos da la definición de lo que es pecado. Pecado es transgresión a la ley. Estudiamos eso esta mañana, ¿verdad? Y si no hay ley, no hay pecado. Porque el pecado es transgresión a la ley. Si no hay ninguna ley, si no hay un cartel que me indique aquí, en esta calle, que yo debo ir a 35 millas por hora, y no hay ninguna ley que me diga, y yo voy a 50, ¿transgredí la ley? No, porque no hay una ley que me diga que no lo puedo hacer. Si no hay ley, no hay pecado. ¿Qué me va a decir el policía? Iba muy rápido. Sí, señor, pero aquí no dice a cuánto se debe ir. Sí, es cierto que no se debe ir, pero iba muy rápido. Pero no me puede condenar, porque no hay una ley que me condene, ¿entienden? Entonces la ley es necesaria para mostrarnos que somos pecadores, para poder ir con Cristo, para que Él nos pueda perdonar los pecados. Pero el mundo evangélico está confundido en el propósito de la ley. Nunca la ley fue dada para salvar a nadie. La ley fue dada para mostrarnos que somos pecadores, para que podamos venir a Cristo, para que Él nos perdone. En el Antiguo Testamento se venía al santuario, al templo, a ofrecer por la fe. Abel ofreció un sacrificio de un cordero. ¿Y cómo se salvó Abel? ¿Cómo fue perdonado? Por la fe, en ese sacrificio que simbolizaba a Cristo. Y hoy en día, pues por la fe, le pedimos al Señor que Él nos perdone el pecado en virtud del sacrificio que ya fue hecho. Antes era por la fe en el sacrificio que vendría. Ahora es por la fe en el sacrificio que ya fue realizado por nosotros. El mismo medio de salvación. Pero resulta que nos dicen, y se usan varios pasajes para decir que
ya desde la muerte de Cristo en adelante, no tenemos que guardar la ley. El primero, Romanos 6:14, ahí mismo donde estamos. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está, ya lo dice Dios, dice la gente. No estáis bajo la ley. Y vuelven y malentienden otra vez lo que quiere decir estar bajo la ley. Estar bajo la ley es que la ley nos condena, que la ley nos muestra que somos pecadores. Eso es estar bajo la ley. Y mientras que estemos pecando, estamos bajo la ley. Pero cuando Cristo nos perdona, ya no estamos bajo la ley, porque la ley no nos condena. Ahora estamos bajo la ¿qué? Bajo la gracia. Pero miren qué mal que se entiende. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El mismo texto lo está diciendo. Enseñorearse quiere decir tener dominio, mandarte, obligarte, ser tu señor, tu amo. El pecado ya no es más tu amo, porque ya estás libertado del pecado. No estás bajo la condenación de la ley, sino bajo el perdón de la gracia. Pero qué fácil se entiende. Yo no sé por qué le dan tanta vuelta para decir, no, ya no hay que guardar la ley porque no estamos bajo la ley. ¿De dónde saquen que estar bajo la ley o no estar bajo la ley es que ya no hay que guardarla? Miren lo que sigue diciendo. Nomás hay que leer a Pablo. Acuérdense de esto, texto sin contexto es un pretexto. Si usted lee el pedacito ahí, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted le dice a un cristiano que dice amar al Señor, hermano, ¿y usted no guarda el sábado? Oh, no, no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero qué mal que lo entienden, porque el versículo que sigue, el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué responde Pablo? De ninguna manera. Ya al principio del capítulo 6 lo leímos en el versículo 2, que decía, vamos a seguir pecando, total, Dios nos perdona por gracia. Y dijo, en ninguna manera. Ahora aquí lo vuelve a decir, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿Y qué quiere decir pecar? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Transgresión a la ley. Así que con la definición del pecado, pongámosle la definición. ¿Qué pues? ¿Transgrederemos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Otra vez, no entiendo qué mente tan complicada y retrógrada, con el perdón de la palabra, porque no creo que lo hagan adrede, porque han sido enseñados así. Pero ¿cómo pueden entender que no estar bajo la ley quiere decir que no hay que guardarla, cuando Pablo está diciendo todo lo contrario? Ahora, no se confundan, yo no estoy diciendo que para ganar la salvación o el perdón yo tengo que guardar la ley. Lo que estoy diciendo es que porque Jesús me perdona, porque estoy bajo la gracia, con más razón, ahora por amor a Él lo voy a obedecer. Eso es lo que quiere decir. No es que me salvo por la ley, me salvo por gracia, pero le obedezco por amor. Ese es el primer versículo que usan.
No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no definen lo que es estar bajo la ley. Allí mismo en Romanos, dice en el versículo 2 del capítulo 8, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué significa estar bajo la ley? Es estar bajo la ley del pecado y de la muerte. Ahí le llama, fíjense, ley del pecado y de la muerte. Pero ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, porque hemos sido perdonados. Estamos bajo la gracia, el perdón bendito de nuestro Señor. Qué fácil, Romanos 6:14. ¿Por qué se hacen tantas bolas? ¿Por qué se confunden tanto con algo tan sencillo? Estar bajo la ley significa estar bajo la ley del pecado, pero Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea su nombre. ¿Quedó claro eso? Miren, tan sencillo, una frase, pero cómo la tuercen para hacer decir que podemos pecar, porque total, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Otro texto que tuercen, Gálatas 3, 24 y 25. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto lo acabo de explicar. La ley me muestra que soy pecador, pero no me puede salvar, y me lleva a Cristo para ser justificado por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Versículo 25. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bueno, ¿qué hace el mundo cristiano evangélico protestante con este versículo? Otra vez, inverosímil. Como la ley era mi ayo para conducirme a Cristo, pues ahora ya no estoy bajo la ley, porque ahora estoy bajo la fe, y ya no estoy bajo el ayo, porque el ayo es nuestra ley. Más o menos dice lo mismo que el otro que leímos. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, investiguemos un poquito más a fondo esto. Para efectos del argumento, vamos a decir ahora lo que ellos dicen. Digamos que esto significa, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Digamos ahora que esto quiere decir lo que ellos dicen que quiere decir, por argumento solamente. Que ya no hay que guardar la ley, porque eso es lo que ellos quieren decir. Ya no estamos bajo el ayo, porque ahora estamos bajo la fe. Ok, digamos que estar bajo el ayo tiene que ver que ya no tenemos que guardar la ley. Y por esa razón, pues no tengo que guardar el sábado, porque todo el punto es el sábado. Entiéndanlo. No tienen problema con ningún otro mandamiento. Estoy hablando del mundo protestante evangélico. Si usted les dice, pues entonces podemos adorar a Buda y podemos adorar a la diosa con muchas manos que adoran los hindú a Krishna. No. Nuestro único Dios. ¿Cómo vamos a adorar a otros dioses? Con eso no tienen problema. Ese lo entienden bien, ¿verdad?
Y en el mundo protestante, si usted le dice, pues si no estamos bajo la ley, pues entonces puedo tener ídolos, puedo tener la Virgencita de Guadalupe en mi casa, ¿verdad? Y prenderle velas. Y el evangélico te va a decir, eso es idolatría. ¿Cómo vas a tener ídolos? Con ese no tienen problema, ¿verdad? O a ver, díganme, ¿qué iglesia evangélica les dice que ustedes pueden tener ídolos y postrarse delante de las imágenes? Ese sí vale, ¿verdad? Y el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Se puede maldecir el nombre de Dios? Uy, no, eso es ser blasfemo. No tienen problema con ese, ¿verdad? ¿Y honrar a padre y madre? No, con ese no. ¿Y matar? Como no estamos bajo la ley, ya podemos matar. Con eso no tienen problema. ¿Podemos cometer adulterio? Bueno, la pura verdad es que no debemos. Pero ya lo estamos viendo en el mundo evangélico, como algunos viven libertinos, ¿verdad? Pero ninguno se va a atrever a decir, te puedes ir con la esposa de tu prójimo. Con el séptimo mandamiento no tienen problema. Ni con el octavo tampoco, no hurtarás. ¿A quién le gusta que le roben lo que no es de él? Que le quiten lo que le perteneció. Miren, podemos ir uno por uno. Con los 10 mandamientos no hay una iglesia protestante, evangélica, cristiana, llámenle como le llamen, incluyendo desde los reformados, los metodistas, los bautistas, los luteranos, los presbiterianos, los pentecostales, los testigos de Jehová. Todo el mundo dice que no hay que ser idólatra, que no hay que ser adúltero, que no hay que ser fornicario. Eso sí lo enseñan. El único problema que tienen es con el cuarto mandamiento. Tú le dices, ¿podemos tener dioses ajenos? No. ¿Podemos tener imágenes? No. ¿Podemos blasfemar el nombre de Dios? No. ¿Debemos guardar el sábado? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahí sí, ¿verdad? Qué increíble. No es ni lógico. Porque todos los demás mandamientos, sí, pero el cuarto no estamos bajo. Pues si no estamos bajo la ley, entonces podemos transgredirlos todos. ¿Entienden? Es totalmente ilógico, irrazonable la manera de pensar. Entonces, ¿qué significa que ya no estamos bajo el ayo? Ahí dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Recuerden lo que acabamos de ver. La ley de Dios no fue hecha para justificar a nadie. Fue hecha para enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué es un ayo? La ilustración del apóstol Pablo es magnífica, es excelente. Cuando él dijo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es tan sencillo de entenderlo. Otra vez, ¿por qué se enredan? Decimos nosotros. Un ayo es la persona encargada de criar y educar a los niños. Es un ayo aquel que le enseña. Antes no iban en aquella época a las escuelas, sino que tenían a alguien que los educaba y los enseñaba en su casa. Ese era el ayo. El ayo era la persona que no solo los educaba en cuanto a educación, también les enseñaba cómo vestirse, cómo comer, cómo comportarse. Educaba a un niño. Ese era el ayo.
nodriza, podríamos decirle, alguien que se encarga de criar y de educar a un niño. Ok, justamente esa es la misión de la ley: enseñarnos la voluntad de Dios. Romanos 2:18. ¿Qué dice Romanos 2:18? Hablando acerca del judío que tenía el conocimiento de la ley, dice: y conoce su voluntad, la voluntad de Dios, e instruido por la ley apruebas lo mejor. La ley me instruye para que yo vea qué es lo mejor. Ese es el ayo, el instructor. Otra palabra para ayo sería el instructor. ¿Ok? Ese es el propósito de la ley. Por eso les digo, la ilustración de Pablo es perfecta. Cuando la ley cumple su único e importante cometido, que es enseñarnos la voluntad de Dios, nos conduce a Cristo, porque es el único que puede perdonar nuestros pecados, que son nuestras transgresiones y desobediencias a la santa ley de Dios. Ese es el pecado, transgresión a la ley de Dios. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Enseñarnos que somos pecadores y conducirnos, llevarnos a Cristo, porque es el único que nos puede perdonar el pecado. Sin Cristo solamente nos esperaría condenación. Ahora, desde que la ley, cumpliendo su definida misión, nos muestra nuestra real condición, entonces, venida, volviendo ahora a nuestro versículo de Gálatas, capítulo 3 y versículo 25. Mas venida ya la fe, no estamos ya bajo ayo. ¿Qué sigue diciendo? Porque todos, versículo 26, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Significa esto que ahora que estamos por la fe en Cristo Jesús y somos hijos de Dios, podemos desobedecer la ley de Dios? De ninguna manera, porque al desobedecerla estaríamos de nuevo en pecado, y el pecado es transgresión de la ley. Las Escrituras nos enseñan que la fe en Cristo no anula la ley. Romanos 3:21. Ahora pues por la fe anulamos la ley. 21 es 31. Romanos 3:31. Ahora pues por la fe invalidamos, dejamos sin valor. Invalidar quiere decir ya no tiene valor la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué interesante, todas las veces que Pablo dice en ninguna manera, ya van 3 veces que lo leemos. Primero dice, vamos a seguir pecando, total, Dios nos perdona por gracia, en ninguna manera. Luego dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y luego dice, ya que somos salvos por fe, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. 3 veces repite, en ninguna manera, sino que más bien ¿qué? Confirmamos la ley. Así que cuidado con las conclusiones que saca el mundo evangélico, porque las conclusiones de ellos son contrarias a las de Pablo. Y Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, y ellos leen a Pablo, pero llegan a la conclusión contraria a la que llegó Pablo. ¿Quién los guía entonces? No es el mismo Espíritu, porque el Espíritu Santo dice en ninguna manera por la fe, más bien se confirma la ley.
Porque el amor de Cristo nos hará obedientes. Y la obediencia a los mandamientos de Dios es la gran prueba de que realmente estamos en Cristo. ¿Qué dice Primera de Juan 3:24? Primera de Juan 3:24. No leo el de Primera de Juan 5:3 porque ya lo leímos esta mañana. Que dice, y el amor es el cumplimiento de la ley. Y Primera de Juan 5:3 dice, y esto es el que leímos y estudiamos esta semana, este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Ahora, Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Porque el Espíritu nos lleva a ser obedientes. El Espíritu escribe la santa ley de Dios en nuestro corazón. Entonces, en que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Totalmente contrario a lo que dice el mundo evangélico. Hagamos más claro este asunto del ayo. Hagamos una ilustración en torno, o una comparación en torno a la ilustración que usa el apóstol Pablo sobre el ayo. Les voy a dar un ejemplo para que lo entendamos. Tomemos como ejemplo a alumnos que están asistiendo a la universidad con el fin de aprender medicina. Están estudiando medicina. Allí en la universidad van a tener ayos que los guíen, porque están aprendiendo. Los ayos son los profesores, los instructores. Recuerden que dijimos que un ayo es un instructor. Y esos instructores, esos ayos, les tienen que enseñar todo lo que es necesario para que puedan cumplir correctamente la profesión de médicos. Cuando los ayos comprueban a través de años con rígidos exámenes y muchas prácticas que el alumno aprendió medicina, entonces lo gradúan. Este los abandona para servir a la sociedad con sus conocimientos. Ahora ya no está bajo el ayo. Estaba bajo el ayo. Fíjense, estudian 8 años medicina. Todo el tiempo tienen quien los guíe. No pueden poner una mano en un paciente si no están bajo la supervisión de un ayo. Eso es lo que quiere decir ayo. Quien los supervisa, quien les enseña, quien les instruye, quien les corrige. Eso es un ayo. ¿Ok? Todo el tiempo que están estudiando están bajo el ayo. Pero resulta que terminan y todavía tienen que ir a la práctica. Y la práctica son 2, 3 años entre la práctica y el servicio social y todo lo demás. Y todo el tiempo están bajo un supervisor. Siguen con el ayo hasta que convencen al sistema médico que ya saben lo suficiente para poder ejercer la medicina. Y entonces les dan su título. Antes de eso no lo reciben. Ahora, una vez que tienen el título, ya pueden ejercer la profesión por sí solos. No tienen que estar bajo un ayo, porque ya saben lo que tienen que hacer. ¿Significa eso? Que el médico que ya no tiene un ayo que lo guíe puede hacer lo que se le da la gana. ¿Puede hacer algo en contra de lo que sus maestros le enseñaron? No. O algunos lo hacen. Y por eso, o tienen fama de ser malos médicos, o se les quita la licencia para ejercer la medicina. Hay muchos que pierden su título. Y una vez que perdieron el título, si lo quieren conseguir de nuevo,
tienen que ponerse otra vez bajo el ayo, bajo los profesores que los supervisen, hasta que prueban que tienen la capacidad de entender y la disposición de cumplir correctamente con lo enseñado en el curso de medicina. ¿Quedó claro la ilustración? Sencilla, pero nos ayuda a entender un poquito más. Algo similar sucede en nuestra relación con la ley de Dios. El ayo que nos enseña y nos guía hacia Cristo para que podamos ser hijos de Dios. Cuando vivimos en la fe y estamos en Cristo, no necesitamos más del ayo, porque ya el ayo cumplió su obra de enseñarnos para que no nos olvidemos. Recibimos el perdón. Somos justificados de nuestros pecados o desobediencia, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por la fe en Cristo. El perdón se recibe solamente por la fe, pero esa vida de fe en Cristo tiene un resultado evidente, pues en Él somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. ¿Y cuáles son las cosas viejas que pasaron? ¿Cuáles? Pues el pecado. Esas son las cosas viejas que pasaron. La desobediencia, la rebeldía, esas son las cosas viejas que pasaron y todo es hecho de nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Lo que parecía imposible antes, el ser hijos de Dios obedientes, ahora es posible porque estamos en Cristo. Qué sencillo. Esa nueva vida diferente es justamente la prueba de nuestra permanencia en Cristo. Lo leímos esta mañana, primera de Juan 2, versículo 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que la prueba de que estamos en Cristo es que guardemos sus mandamientos. Por tanto, cuando viene la fe ya no estamos bajo el ayo, porque la fe nos ha hecho nuevas criaturas capacitadas para recordar y vivir las enseñanzas que en su oportunidad la ley, que era nuestro ayo, nos enseñó. Solamente estaremos de nuevo bajo el ayo el día que desobedezcamos voluntariamente y no volvamos arrepentidos a Cristo. La verdad es que únicamente desobedeceremos el día que abandonemos la fe. Ese milagro de la fe y la salvación es tan real que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cuánto lo puedo? Todo. Con esto el apóstol dice que no solamente hemos recibido el perdón, que es la justificación de los pecados, sino también el poder de vivir una vida de obediencia a Dios. El mismo apóstol San Pablo fue el que dijo, o más bien el Señor le dijo a él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Así es como entendemos que la gracia de Dios en Cristo no solamente ofrece el perdón sin las obras de la ley, sino también que concede el poder suficiente para salvarnos de la necesidad de volver a estar bajo el ayo a causa de nuestros fracasos o voluntaria desobediencia. Así que espero que haya quedado claro que no podemos ser justificados por guardar la ley, porque no fue dada para eso. Fue dada para enseñarnos lo bueno y lo malo,
para mostrarnos que somos pecadores y para llevarnos a Cristo, para que Él pueda perdonar nuestros pecados. Él es el único que nos justifica y nos hace nuevas criaturas. ¿Quedó claro? Vamos a ver un versículo más y después voy a terminar mostrándole que los 10 mandamientos siguen vigentes después de la muerte de Cristo. Porque ¿saben lo que dice el mundo evangélico? Cuando Cristo murió, clavó la ley en la cruz. Y de ahí para adelante ya no estamos bajo la ley. Ya explicamos lo que quiere decir estar bajo la ley. Les voy a dar ahora otro versículo que usa Romanos 10:4. ¿Qué dice Romanos 10:4? ¿Qué dice? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Ya ven? Hasta el mismo apóstol Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Con Cristo se acabó la ley. Otra vez, qué necios, qué inútiles. ¿Por qué no van al diccionario a lo menos para ver qué quiere decir la palabra fin? No es que quiero ser malo ni sarcástico, pero qué falta de hacer tu trabajo antes de ponerte a predicar algo como que la ley se acabó. Por lo menos ve a buscar el significado de la palabra fin. ¿Qué quiere decir la palabra fin? Puede ser que quiere decir terminar o poner fin. Pero también la palabra fin quiere decir el propósito. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo, y ya lo vimos a esto. No hace falta ni que lo explique. ¿Ok? El fin es propósito. He venido a esta iglesia con este fin. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que vengo a ponerle fin a esta iglesia? No, vengo con un propósito. La palabra fin en griego, telos, quiere decir propósito, razón de ser. Pero ahí es donde lo entienden mal, porque lo quieren entender así. Fíjense si el versículo mismo dice: el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El propósito de la ley ya lo vimos, igual que en Gálatas 4, el ayo. El propósito de la ley es Cristo, llevarnos a Cristo para justicia, porque Él es el que nos justifica por medio de la fe. Tan sencillo. Pero otra vez, nos confundimos, nos ahogamos en un vaso de agua. Vamos al último versículo. Hay muchos más. Por cierto, los que estuvieron en el Congreso ya vimos todo esto. Pero sé que hay muchos hermanos que no tuvieron la oportunidad de ir allá. Preparamos una carpeta que se las entregamos a todos y ahí está todo explicado. Solo que ahora la carpeta está más completita porque le metí otros 50 versículos más que no tuvimos tiempo de estudiar allá en el Congreso, porque solo fueron 3 días. Solo vimos algunos versículos sobre la ley, sobre la gracia, sobre el sábado, sobre el estado de los muertos y sobre los cosméticos y las joyas. Pero ahora la nueva carpeta, yo dije 50, perdón, trae 150 versículos más de los que tiene la carpeta que les entregamos, porque en el Congreso fueron solo 3 temas que estudiamos: la ley y la gracia, el estado de los muertos, la ley y la gracia y el sábado, el estado de los muertos y el adorno cristiano. Solo esos 3 temas. Pero ahora viene desde de dónde sacó la esposa Caín, porque eso lo pregunta mucho la gente. ¿Con quién se casó Caín?
preguntas sobre el adulterio, preguntas sobre otras doctrinas, una cantidad. Esa carpeta la vamos a tener lista para ustedes. Ya en una semana más ya la mandamos a imprimir. ¿Ok? Solamente les voy a leer algunos de los temas que vienen tratados. Aparte de los del sábado y de la ley y del estado de los muertos, viene todo el tema del infierno, el castigo de los impíos. ¿Qué quiere decir? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El mensaje del tercer ángel: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. ¿Los malos se van a estar quemando por los siglos de los siglos? Vienen preguntas difíciles sobre el tema de la alimentación. Por ejemplo, ¿por qué ustedes los adventistas dicen que no se debe comer carne si Cristo comió carne y los apóstoles también? Y Cristo comió pescado aún después de haber sido resucitado. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que no hay que comer carne? Eso viene explicado ahí. ¿Se puede usar tatuaje? ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia que la mujer calle en la congregación y que si tiene algo que preguntar, que lo pregunte a su marido en su casa? Todo eso viene explicado ahí. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Cómo es que nadie subió al cielo? ¿Y Moisés, y Elías, y Enoc? ¿Hay una contradicción? ¿Qué no dice Hebreos 9:12? Que cuando Cristo ascendió al cielo, entró al lugar santísimo para hacer eterna redención. ¿Por qué entonces los adventistas dicen que Cristo entró al lugar santo y recién en 1844 entró al lugar santísimo? Si Pablo en Hebreos 9:12 dice que desde que él subió al cielo está en el lugar santísimo. Vean qué problema. Parece una contradicción a nuestra doctrina. Tú tienes que saber cómo explicar eso. ¿Es Pedro el fundamento de la iglesia? ¿Qué no le dijo Jesús a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Es Pedro la roca? Pero a él le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿Pedro no es el que tiene las llaves del reino de los cielos como el Papa? Bueno, ¿cómo lo explican? Porque eso está escrito en la Biblia. ¿Qué no dice la Biblia que Dios le endureció el corazón a Faraón? ¿Lo dice o no lo dice? Y Dios le endureció el corazón a Faraón. Entonces, ¿qué clase de Dios es que le endureció el corazón a Faraón? Quiere decir que Faraón no le quedaba otra porque Dios mismo le endureció el corazón. Ahí está explicado. ¿De dónde sacó Caín su esposa? ¿Por qué Mateo 12:40 dice: como el hijo, como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, del pez, 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? Si Cristo murió un viernes y resucitó el domingo por la madrugada, ¿dónde están los 3 días y 3 noches? El viernes es la primera noche, el sábado es el día entero, y el domingo por la madrugada pues pasó la segunda noche, pero no son 3 noches ni tampoco son 3 días. Entonces, ¿cómo sacamos la cuenta? Hay gente que dice que Cristo fue crucificado en miércoles y resucitó el sábado a la puesta del sol. ¿Cómo explicamos eso? Ahí viene todo eso explicado, los 3 días y las 3 noches de Jonás. ¿Habrá niños y pecadores en la tierra nueva? Isaías 65 dice el versículo 20. A ver cómo lo explica usted. Isaías 65, 20. No habrá allí niño, hablando de la tierra nueva que Dios va a crear. Dice: yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. No habrá en ella niño de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, ¿va a haber maldición en la tierra nueva?
Y va a haber muerte porque dice que el pecador morirá de 100 años. El niño morirá de 100 años. ¿Y por qué el versículo 23 dice, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos? Así que van a dar a luz, pero para bendición, no para maldición. Va a haber nacimientos en la tierra nueva, pero ahí lo dice. ¿Cómo lo explica? ¿De dónde vinieron las razas? ¿Es cierto que Dios maldijo al hijo de Noé, a Cam, y de ahí vinieron los negros? Eso enseñaban los mormones, que los negros fueron malditos porque Dios maldijo a Cam, porque vio desnudo a su padre. ¿Es cierto que Jesús tuvo hermanos y hermanas? Sí, la Biblia lo dice. Entonces, ¿María tuvo más hijos? El mundo evangélico dice que sí, que Jesús tenía hermanos y hermanas que eran hijos de María. ¿Cómo fue la cosa? Con la Biblia, no con el espíritu de profecía. Pregunta sobre los 144,000, pregunta sobre el juicio de Dios, pregunta sobre el bautismo. Pueden bautizarse 2 veces, que no dice Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Se puede bautizar uno por los muertos? ¿Cómo que no? 1 Corintios 15:29 dice que harán los que se bautizan por los muertos. ¿Para qué se bautizan por los muertos si no hay resurrección? ¿Se bautizaban por los muertos? ¿A poco los muertos están conscientes? 1 Pedro 4:6 dice, por eso se le fue a predicar el evangelio a los muertos, para que puedan ser salvos. Entonces, ¿se le puede predicar el evangelio a los muertos? Eso dice 1 Pedro 4:6. Y ni le sigo. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Uno? ¿Y por qué algunos se bautizan hasta 3 veces? ¿Hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o hay que bautizar en el nombre de Jesucristo? Pero los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Se puede divorciar y volver a casar? Porque Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice, dele carta de divorcio. ¿Y por qué hay muchos cristianos que se divorcian y se vuelven a casar? ¿Es válido? ¿Puede un pastor casar a una persona que ya ha sido casada antes? Todas esas preguntas vienen ahí, con la Biblia. ¿Es verdad que hay distintas clases de Biblias? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Estás seguro que son solo versiones? ¿Por qué si hay Biblias que tienen 7 libros más que las nuestras? ¿Por qué los protestantes no aceptamos los libros apócrifos? Los católicos dicen, ustedes le han quitado 7 libros a la Biblia. ¿Es cierto que le quitamos? ¿Cómo que no? Si la Biblia católica tiene 7 libros más que la nuestra. Eso de que Jonás se lo tragó un pez, ¿eso es realidad o es un mito? ¿De verdad un hombre puede vivir 3 días dentro del vientre de un pez? Sí puede. Ha habido ejemplos de personas que duraron más de 3 días en el vientre de un pez y salieron vivos en nuestros días. ¿Quién es Miguel? Los adventistas son igual que los testigos de Jehová, que dicen que Miguel es Cristo, un ángel creado. ¿Es cierto?
Y luego un montón, una sección como de 30 versículos más sobre la deidad. Sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Son tres o son uno? ¿El Padre y el Espíritu Santo y el Hijo son la misma persona o son tres personas distintas? ¿Y por qué dice la Biblia el Padre y yo uno somos? Dijo Jesús. Si Él dice que son uno. ¿Qué no dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué ustedes dicen que son tres? Voy a terminar, hermanos, porque el sol se está poniendo. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y cantamos Día Santo del Señor? Día Santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, de santa adoración, con Jesús en comunión, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Les dije que íbamos a ver los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Les voy a decir lo siguiente. Si a un evangélico usted le cita, por ejemplo, lo que Jesús le dijo al joven rico en Mateo 19, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, conoces los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles, Señor? Y él respondió, Jesús, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, no levantarás falso testimonio y no codiciarás. Ya ve, Jesús le dijo que para entrar a la vida eterna tiene que guardar los mandamientos. Hay dos cosas que le va a decir el evangélico. Número uno, ¿por qué Jesús no le citó lo del sábado? Eso quiere decir que ya el sábado no era válido. Bueno, pues si Jesús no le dijo y hay que guardar el sábado, tampoco le dijo no te hagas imágenes ni te postres delante de ella. Jesús solo citó los 6 de la segunda tabla. No citó ninguno de los primeros 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces eso quiere decir que ese mandamiento ya no vale y ya podemos tener imágenes y ya podemos blasfemar el nombre de Dios. Obviamente no. Entonces el primer argumento no vale, porque ese dice demasiado y no dice nada. Pero ¿saben lo otro que le va a decir el evangélico? Eso no es ningún problema, porque Cristo todavía no había muerto. Todavía no había abolido la ley. El joven rico era judío
y él tenía que guardar todos los mandamientos para salvarse. No me cites Mateo 19, porque eso no es después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo es que los mandamientos fueron abolidos, porque fueron clavados en la cruz. Por eso hay que conocer los 10 mandamientos válidos después de la muerte y la resurrección de Cristo. Sobre todo el sábado. Hay argumentos tremendos en el Nuevo Testamento que muestran la vigencia y la validez del sábado. Y son tan fuertes esos argumentos que no le pueden contestar. Por ejemplo, si usted le dice, pero Jesús dijo en Mateo 24:20, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Eso sucedió, la destrucción de Jerusalén, 40 años después de la resurrección de Cristo. ¿Saben lo que le va a decir el evangélico? No era porque iban a guardar el sábado, era porque como los judíos todavía guardaban el sábado y cerraban las puertas de Jerusalén en sábado, no iban a poder huir en sábado. Por eso había que huir, que no fuera la huida en sábado, porque iban a estar las puertas cerradas de Jerusalén, pero no porque había que guardar el sábado. Para todo le tienen respuesta, pero hay argumentos mucho más poderosos que eso para mostrarles que el sábado sigue vigente después de la muerte y la resurrección de Cristo. La próxima vez que venga les voy a completar el tema. Hoy vimos un poquito de los textos difíciles sobre la ley y el sábado, pero la próxima vez vamos a ver los 10 mandamientos vigentes después de la muerte de Cristo, después de su resurrección y su ascensión al cielo. Y los apóstoles los enseñan, todos los 10, inclusive el mandamiento del sábado. El Nuevo Testamento es muy claro que ningún mandamiento ha sido abolido. ¿Ustedes se acuerdan? Y solo estoy terminando, cerrando. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la gran discusión que tuvo la iglesia primitiva sobre si había o no que guardar ciertas cosas para los conversos gentiles? ¿Qué fue lo que se discutió? La circuncisión, ¿verdad? Ahora, ¿Dios mandó la circuncisión, sí o no? ¿Dios la exigió a Abraham y a sus descendientes, sí o no? ¿Y quién la abolió si Dios la mandó? Ahora, si Dios dio la circuncisión y Él la mandó, y casi le costó la vida a Moisés por no haber circuncidado a sus 2 hijos. ¿Se acuerdan? Que ya el ángel de Dios lo iba a matar porque no había circuncidado a sus hijos. Moisés. Entonces, ¿por qué la circuncisión fue abolida y el sábado no? ¿No es el sábado igual que la circuncisión? Son argumentos que tenemos que responder. Ahora, si la gran discusión fue sobre la circuncisión y a Jesús a cada rato los judíos lo acusaban de transgredir el sábado. Si los discípulos tenían hambre y arrancaban unas espiguitas para ir comiendo mientras atravesaban el campo porque no habían desayunado. Tus discípulos transgreden el sábado porque estaban cosechando en sábado. ¿Cuál cosechando? Estaban espigando en sábado, limpiando las espiguitas. Estaban comiendo, pero hay que tener hambre para comerse el trigo crudo, porque no es muy bueno. Digo, es bueno para la salud, pero no es muy rico. Hay que masticar mucho la semilla de trigo crudo. Hay que tener hambre para comérsela. Pero todo el tiempo los judíos señalaban a Jesús, hasta lo quisieron matar, San Juan 5:19, porque lo acusaron de transgredir el sábado, porque le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda.
y lo quisieron apedrear y le dijeron: te vamos a apedrear porque tú transgredes el sábado. ¿Ustedes creen que si los cristianos hubieran abolido el mandamiento del sábado, no se hubiera levantado una tremenda discusión sobre el mandamiento del sábado? Muéstrenme en todo el Nuevo Testamento dónde está la discusión sobre el sábado. No existe. Es un argumento muy fuerte del silencio. No habla la Biblia sobre un cambio en absoluto. Si el mandamiento del sábado hubiera estado abolido, si la circuncisión, hubo una tremenda discusión y se llevó hasta el concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén, ¿cómo del sábado no se habla nada? Prueba de que no había problemas con el sábado. Les leo un versículo que lo dijo el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 7. Este lo debieran tener subrayado en su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 7. Dice el versículo 19: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Vean, la circuncisión ya no vale nada, ni la incircuncisión, pero lo que sí vale, lo que sí está en pie y vigente, es guardar los mandamientos de Dios. ¿Quién dijo que fueron abolidos y clavados en la cruz? Aquí Pablo, que es apóstol a los gentiles, y le está escribiendo a los gentiles, les dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso sí es lo que vale. Qué clarito, ¿verdad? Textos como estos vamos a compartir la próxima vez cuando hablemos de los mandamientos en el Nuevo Testamento para el mundo gentil. Usted dice: pero los judíos guardaban el sábado, pero no los gentiles. Y yo les voy a mostrar por el Nuevo Testamento que después de la resurrección de Cristo y de su ascensión al cielo, los gentiles guardaban el sábado. Muy bien, vamos a orar para concluir el día de hoy. Vamos a ir de rodillas. Padre Santo y nuestro Dios maravilloso, qué bueno es estar en tu casa de oración. Qué bueno es estar en tu templo. Hemos pasado el sábado en tus atrios, y al concluir las horas sagradas de tu santo sábado, queremos agradecerte por las bendiciones copiosas que tú has derramado. Tú nos has alimentado por tu palabra. Nos has servido un banquete de tu santo libro. Y hemos aprendido cómo defender la verdad que es tan preciosa, que tú aprecias. Porque hemos aprendido el día de hoy que a ti te agrada todo aquel que engrandece, todo aquel que magnifica y exalta tu ley. Porque Dios se complació en engrandecer y en magnificar su ley. Nosotros somos el pueblo que magnifica tu ley. La mayoría del mundo cristiano lo pisotea. El católico le cambiaron la ley, hecha por el hombre en lugar de la ley de Dios. Y el protestante ha sido engañado por el enemigo para creer que ya no hay que guardar la ley de Dios. Nosotros somos el pueblo que exaltamos tu ley. Nosotros somos el pueblo que engrandece y magnifica tu ley, porque Jesús la engrandeció, Jesús la magnificó. Porque Él dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirlos. Y de cierto os digo que cualquiera que transgrede uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, muy pequeño, será
tomado en cuenta. Pero aquel que los engrandece y los cumple y los enseña, este será grande en el reino de los cielos. Y nosotros hemos sido levantados como pueblo para engrandecer, para magnificar, para defender tu santa ley que ha sido atacada por el mundo evangélico. Oh Señor, qué pena que nuestros hermanos que aman al mismo Dios, que creen en el mismo Señor Jesucristo para nuestra salvación, que confían en Él para el perdón de los pecados y que tienen la misma Biblia que nosotros tenemos, estén tan confundidos con respecto a la santa ley de Dios. Abre sus ojos, Señor, para que vean la hermosura de tu ley, para que vean la grandeza de tu revelación y la santidad de tu santo sábado. Señor, y ayúdanos a nosotros que sí lo conocemos, a magnificar tu ley en nuestra vida. ¿De qué sirve que la creamos y la enseñemos si no la guardamos? Haznos hijos obedientes. Haznos hijos dignos de ser llamados por el nombre de Cristo. Que mostremos nuestro amor a ti, cumpliendo esos mandamientos, porque tú dijiste, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que nuestro amor se muestre en nuestra obediencia. Despídenos de este tu santo sábado y al iniciar esta nueva semana, que seamos más fervientes, más consagrados, más leales, más amantes, más fieles a Cristo, a nuestro Padre Celestial, a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y que lo demostremos con la obediencia a toda palabra que sale de la boca de Jehová. Despídenos pues con tu bendición y danos una semana llena de oportunidades para obedecerte, para servirte y para proclamar tu verdad y tu mensaje a aquellos que aún no lo conocen. Todos estos favores te los agradecemos y te los pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.